Muy buenas tardes y bienvenidos a un último y especial capítulo de Grial del Tiempo. ¿Qué tal, Javi? Para este capítulo, aprovechando que estás aquí en Barcelona, ¿vale? Este cierre de temporada, si no me equivoco, decimoquinto capítulo de esta primera temporada de Grial del Tiempo. Y nada, bueno, Fran, cuéntanos qué habíamos pensado, ¿no? Hacer este capítulo. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Un poco al final del último, hicimos un poco de spoiler de, bueno, hacer algún capítulo un poco más distendido, sin ningún tema en concreto y bueno, hablar un poco de esto, ¿no? De Grial del Tiempo, de la historia para nosotros, temas un poquito más personales, un capítulo quizás un poquito más breve, así que bueno, nada, Sí, 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 vamos ahí, como veis, pues vamos mudados aquí casi. mudados, ya estilo veraniego, estilo cierre de temporada. Y sí, la idea es eso, la idea es acercarnos un poco más, ¿no? La verdad que estamos muy, muy satisfechos de cómo se está moviendo, creciendo el canal. Ya tenemos un número muy bueno, ¿no? De suscriptores y visualizaciones y bueno, al final lo que siempre decíamos es que esto lo hacíamos como hobby 100% y ver que está teniendo buena acogida es algo interesante. Entonces, ahora lo que queremos hacer, ¿no? Pues es abrirnos un poco más, algo mucho más personal y bueno, yo creo que ahí vamos, ¿no? Yo, Javi, tengo la curiosidad, ¿no? Porque tú no eres historiador, nos conocemos desde que teníamos 4 años, 5, y bueno, es cierto que siempre te ha encantado leer, ¿no? Eso Mm. es siempre, Pero no siempre la historia. no siempre historia, no siempre historia. Y ahí voy yo, ¿no? ¿De dónde sale eso, de esa Sí, pasión por la historia? yo tengo el momento grabado y es cuando me fui a vivir, estuve una temporada viviendo en Lleida. Y bueno, el hecho quizás de estar alejado, ¿no? De mis amigos, de mi familia, y me acuerdo perfectamente estando un día en el gimnasio, aburrido un poco, ¿no? Y decidir empezar a escuchar un podcast de historia. Y a partir de ahí, esto debió ser hace tranquilamente 6 o 7 años, y empezar a escuchar ese podcast en concreto, que luego si quieres podemos recomendar alguno, o libros o lo que sea. Y desde ese momento ya no parar, empezar a escuchar sobre todo historia de España al principio y a partir de ahí ya entrar en bucle con historia de España, con historia de Roma, con todo, con bueno, todo lo que hemos hablado. Y sí, a pesar de que no soy historiador, incluso, bueno, tú te acordarás, Frank, que tú en bachillerato sí que ya bueno, te ha gustado, ahora te lo preguntaré, Sí, sí, sí. pero tú de hacer historia en la selectividad y yo hacer filosofía, porque en ese momento no me gustaba. Y en cambio, eso, desde hace unos 6 7 años pues empezar con el podcast, pero luego ya incluso libros. O sea, ahora ya tengo muchos libros de historia, también podemos hacer alguna recomendación. Pero sí, es a raíz es un punto concreto de mi vida, pero a ti te viene de mucho antes. No sé si me puedes contar el momento exacto o no te acuerdas. Sí, 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 más o menos, pero me ha hecho gracia lo que dices, ¿no? Porque yo creo que nuestro deseo también es ser ese podcast para quizá Sí, futuros, ¿no? Para total. futuras personas que le puedan interesar la historia, que digan, bueno, pues estos dos nos cuentan de otra forma, ¿no? Ni mejor ni peor, cada uno tiene la suya, y eso es lo que nos gustaría, ¿no? Y lo que hacemos, por divulgar la historia, acercarla, y oye, pues si conseguimos una sola persona que se interese también, encantado. Y sí, 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 bueno, lo mío, Javi, ya me conoces desde hace mucho tiempo, nació desde muy pequeño. Yo me acuerdo, hoy haciendo un poco memoria, me acuerdo que creo que uno de los primeros momentos fue un libro que cogí de mi hermano, de mitología griega, Ujú. y me acuerdo especialmente que me atrajo mucho el tema bueno, de la medusa, ¿no? Sí, La medusa con, bueno, con ese pelo, ¿no? Con todas las serpientes y tal. Y también a partir de ese momento, pues no sé, tendría 5 o 6 años, salió también la película de Hércules, sí, esa película me gustaba mucho. de La de Disney, Disney. de Disney, sí, 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 es así. Que se pasa por el forro la mitología, pero vamos, le da por todas partes, pero bueno, no entramos ahí en ese tema. Sí, sí, totalmente. El rigor histórico, pues no es demasiado, pero bueno, es una forma de atraer. Curiosamente, en ese momento también como niño, pues también me enamoré de Megara, ¿no? Ah, sí, De esa, me sí. acuerdo de ser niño y decir, esta es mi princesa favorita, vamos a decirlo así. Y bueno, pues sí, 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 la verdad que a partir de ese momento me gustó mucho, me gustó también mucho el tema celta, los celtas y tal. Yo creo que también todo muy influido, ¿no? Por mi hermano tiene 14 años más que yo y también mucho por mi hermana, ¿no? Que tiene 17 y ella también estudió la carrera de historia. Ujú, Me acuerdo de que ella tenía un libro de historia universal, bueno, con la portada de Tutankamón. ujú, sí. Y bueno, siempre me hizo mucha gracia, en casa siempre había libros de historia, muchos libros de geografía también, y entonces básicamente por eso, digamos que empecé a mamar, ¿no? Desde joven.
esa cultura histórica y tal, y de ahí viene, y de ahí viene, sí. Sí, sí, bueno, yo te digo, no te sabría decir la edad exacta porque yo te recuerdo ya desde, vamos a decir, primaria, hablando ya de geografía y de historia, sí, vamos, sí, cuando los demás prácticamente no sabíamos nada, ¿no? Y por eso digo que te viene de muy, 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 muy antiguo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, esto lo hemos hablado en el capítulo del Atlantis, el juego de Indiana Jones and the Sí, Fate of Atlantis, sí, ¿no? Yo creo que es quizá ahí también el mecha que ya me hizo explotar. Y bueno, toda la saga de Indiana Jones. sí. Que aquí voy a hacer un inciso, ¿no? No sé, ¿qué te parecen? ¿Las has visto todas? Sí, las he visto todas. Sí, ¿Qué, sí. qué opinión tienes de... Hombre, para mí son míticas. E incluso esto sin gustarme la historia, yo ya había visto las películas. A ver, siempre son los clásicos para mí son las tres primeras, que encima también coincide con una edad mucho más temprana para nosotros, que no sé exactamente la verdad en qué años salieron, pero yo recuerdo de verlas relativamente pequeño. Y sí, claro, me gustaron mucho. Aunque siempre he tenido la primera y la tercera en un pedestal. La segunda es como un poco más. No Sí, sé por qué, o la he visto menos veces, pero como que me interesa quizás algo menos. Y luego vamos a hacer como que la cuarta nunca salió. exacto, exacto. Hacemos ahí un borrón y Sí, la sí. cuarta no existe nunca. Pero tengo que reconocer que la última, la quinta, la vi en cine. Aparte, ahí sí que nos ha pillado 100% reciente, ya con todo el tema de la historia, que ya nos, bueno, a mí ya me gustaba también y todo. Y eso sí que la fui a ver con muchas ganas y me gustó porque además, a ver, esto ya es, pero cumple el sueño de todo, bueno, como nosotros, ¿no? De viajar literalmente al pasado y nada menos que al asedio de Siracusa. Entonces, claro, es un sueño ahí hecho realidad, pero claro, sí, sí, me gustó. La última podemos decir que me gustó, sí. Si tuvieras que hacer un ranking, ¿cómo las clasificarías? Del 1 al 5. A ver, la única discusión posible para mí sería, en el top uno sería entre la primera y la tercera, Estamos hablando del Arca la Arca Perdida y la Perdida Última y la Cruzada. última cruzada. Eh, Voy a decir el Arca Perdida la primera, pero la última cruzada me gusta mucho y sobre todo ahora que hemos tratado también temas del cristianismo y todo, la veo como, la recuerdo con muy buenos ojos y me gustaría verlas otra vez las dos. Pero voy a dejar en primer lugar el Arca Perdido. ¿Tú? Yo pondría la Última Cruzada. La Sí. última, pero entiendo, ¿eh? Tengo también ese dilema, ¿no? Aquí todos los aficionados de Indiana Jones, yo creo que muchos nos debatimos, ¿no? Entre esas dos. Yo voy a poner la Última Cruzada, la primera, porque, bueno, por toda la epicidad, por el tema, ambos, ¿no? Tratan tema nazi y tal, Sí, pero pero quizás mucha aparición nazi en la primera, ¿no? Bueno, no sé, ahora es que quizás la tengo más en mente, pero mezcla, o sea, me gusta eso porque mezcla el elemento antiguo, ¿no? De la alianza. Me parece mucho también el tema del nazismo como enemigo principal y no sé, me gusta. Pero sí que es verdad que la tercera también cumple las dos porque tienes el Santo Grial, sí, que es un tema que tenemos que muy, muy pendiente de tratar. sí. Bueno, hay muchas reliquias que las tenemos que tratar. Y también sí, también aparecen los nazis, aunque no sé por qué tengo como menos, los recuerdo menos quizás en esa película, menos presencia, no lo sé. Sí, 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 a mí, bueno, a mí es que yo creo de la última cruzada, si tenéis ahí algún momento especial, pues decírnoslo, ¿no? Pero a mí me marcó mucho, ¿no? Bueno, cuando creo que es en Berlín, en la propia Sí, Berlín, ah, cuando sí, 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 que le le firma el firma libro, el mundial, ¿no? que firma el libro Cuando- del diario este, ¿no? sí, sí, el diario donde está la Sí, página bueno, sí, de la losa y de su padre, el diario sí, de su no, padre. tiene momentos míticos de películas y al final de Muy todo, épica. cuando tiene que pasar todas las pruebas, porque su padre está herido, Sí. lo de solo el penitente pasará. Ahí tengo varias frases que las tengo ahí incluso grabadas en la memoria, ¿no? De cómo va superando esas pruebas y finalmente encuentra en el criado. Correcto. Pero eso está muy bien. Sí, es que ya te digo, entre estas dos es muy, muy difícil elegir. Es Muy difícil. difícil. Yo creo que, bueno, coincidimos dos, ponemos la tercera, Sí, el templo maldito. sí, sí, las originales y luego sí, Sí, luego y la quinta la y quinta, eso es, y la cuarta, pues ya la comentamos. Pero a mí la última me gusta mucho también porque, bueno, ya íbamos quizá con la concepción de decir, vale, tenemos que pensar en el Indiana Jones del siglo XXI, ¿no? Y sí, no del siglo XX. sí, Y entonces, como la imagen que teníamos era tan mala, a mí me gustó mucho porque pudo maquillar un poco. sí, rescató un poco al personaje Eso. de esa última película, sí, Y sí. luego tiene un cierre para mí bastante, bueno, bastante bonito, ¿no? Bastante épico, un poco cerrando ese círculo. Y bueno, en cierto modo lo deja también ahí en el aire, ¿no? No Sí. vamos a hacer spoiler, pero la última escena, bueno, puede quedarse ahí en el aire. Yo personalmente quiero que no hagan más, que se quede No, ahí. ya Creo que no tendría sentido, pero
Pero bueno, sí. A ver, es que es un personaje. A ver, es que aún así, si sacasen otra la veríamos, porque bueno, Ah, es un seguro, personaje seguro. épico, ¿no? Pero yo entiendo que lo lógico sería no hacer más. Seguro. Y no sé qué piensas tú, ¿no? De si Indiana Jones podría ser como James Bond, si podríamos tener diferentes actores encarnando a Indy. Yo personalmente opino que no. Me costaría mucho. Creo que debería quedarse. Sinceramente, creo que hicieron un intento en la cuarta, en supuesto hijo, ¿no? Este de Indiana Jones, que el nombre del actor aún no recuerdo, pero no acabó, no cuajó. Para mí no. Intentaron meterlo más a casi a él de protagonista que al propio Indiana Jones y creo que por eso esa película es un fracaso, ¿no? Entre otras cosas, al Sí. elegir el tema y todo, ¿no? Que se va de la historia y se va prácticamente a lo conspiranoico ya de los temas alienígenas y todo, ¿no? Pero no lo veo, no lo veo, la verdad es que no lo veo. Yo creo que no, porque bueno, Harrison Ford es que encaja perfectamente en Sí, ese perfil, ¿no? En todo, físicamente la sí, actitud, sí, sí. esa picardía, ¿no? Esa, Es que un tipo es. gallardo, un tipo sin miedo, atrevido, lo ves, es la cara, esa cara es Indiana Jones y sí, yo creo que debería quedarse así. Y bueno, Antes de que nos vayamos de este tema, voy a hilarlo un poco aprovechando. Si tú pudieses hacer un viaje como el que hace Indiana Jones en la quinta, de a qué momento. Esta es una historia que la tenía preparada, pero ya me ha venido perfecto que saques el tema de vale. Indiana Jones para hilarlo. Si tú tuvieses ese. Puedes hacer ese viaje, ¿no? Que hace él ahí al final de la quinta película. ¿A qué momento de la historia o a qué evento, a qué situación? Esta buah, hay tantos momentos, pero los que, bueno, ya me conocéis todos un poco, ¿no? Ya conocéis mi predilección por la edad moderna. Por nuestra época bueno, de los viajes a América, nuestro siglo de oro. Yo estoy dudando entre dos momentos precisamente de ahí, ¿no? Uno sería ir al Madrid de los Austrias, Ujú, y bueno, en ese, lo que hoy en día es el barrio de las letras, ¿no? Que hay en sí. Madrid, y verlo, ¿no? Verlo en directo, ¿no? Y bueno, codearme ahí con todos esos escritores, que luego hablaremos más de este tema, especialmente con Quevedo, ¿no? Quevedo. Eso sería bestial, Sí, entrar sí. bueno, una posada, observar todo, ver esos líos de la corte, ¿no? Ver Sí, sí. las nuevas que se traen de América, ¿no? De las Indias, todas esas noticias, eso sería bestial. Le recomiendo ahora mucho, no sé si la has visto, la serie de El Pícaro. No he visto. Es muy buena, la tenéis que ver, está en YouTube y es de una producción de televisión española de los años 70 o 80, con Fernando Fernán Gómez, Ujú, haciendo del el pícaro Lucas Trapaza. vale. Y bueno, trata sobre eso, la vida de un pícaro en el Madrid de los Austrias. Y bueno, esa serie me ha fascinado y precisamente por eso digo, debe ser increíble, ¿no? Ese punto, para mí es el punto perfecto entre ese mundo tan antiguo y el mundo moderno, entonces ese romanticismo, esa mística, pero ya con el conocimiento actual. Y luego, pues aprovecharía, ya que estoy ahí, ya me bajo a Cádiz, ¿no? Ujú, O a Sevilla, y a partir del Guadalquivir y embarco rumbo a sí, América. sí. Y bueno, y lógicamente, pues ahí, ¿no? Cubrir para nosotros, ¿no? Para los habitantes de la península, pues lo que sería completamente un nuevo continente, algo completamente desconocido, y formar parte, ¿no? De esos exploradores, como en la peli del Dorado, en búsqueda del Sí, Dorado, ¿no? sí. La Sí, de sí. Dreamforce. Sí, no es, iba a decir, no es, es de la época esta de películas de Disney, pero no es Disney, pero sí, es la mítica de En busca, no sé si es En busca del Dorado o La búsqueda del Dorado o algo así, Sí, pero sí, sí, sí. eso es para mí sin ningún tipo de duda. Tú ya creo que me hago una idea, pero cuéntanos, Javi, Bueno, cuál primero sería? de todo hay que decir que sí, o sea, me gustaría visualizar, pero nunca vivir nada de esa época, porque esto, además, lo he escuchado escucho muchos podcasts de Mae Romo, que ya iba a salir Sí, por ahí, pero me gusta mucho escuchar algunas charlas. Hay un historiador que se llama Néstor F. Marqués y, bueno, el podcast de Roma Eterna con Iván Martín también. Y ellos siempre dicen lo mismo, que les gusta mucho Roma, pero nunca se trasladarían ni siquiera para vivir un día en esa época, porque claro, no es. Y bueno, yo creo que en la época que has dicho tú también aplica, o sea, sí. con la cantidad de enfermedades que había en aquella época, o sea, vamos, tú viajas o yo mismo viajo ahora mismo a la América de aquel momento y no duro ni dos telediarios, o sea. Sería una locura, ya sea por enfermedades, por el viaje en el marítimo, por el escorbuto durante el viaje, o sea, no tiene ningún sentido. Pero quitando de lado, ¿no? La realidad, si pudiésemos viajar y volver sanos y salvos, sí, yo creo que sí, me gustaría ver. Lo que pasa que el momento concreto de la historia de Roma es muy difícil de elegir, es muy difícil de elegir porque una de las cosas que descubres, ¿no? Cuando te metes en la historia de Roma, todo el mundo habla siempre del Imperio Romano, ¿no? Sí.
Pero Roma tiene una monarquía inicial que es es una parte muy Mm, desconocida, y muy muy desconocida. interesante, Es sí. súper interesante los siete reyes míticos de Roma, siete si no me equivoco, empezando por Rómulo. Eso es muy interesante, aunque casi todo es mítico porque es mitológico, porque se perdió cuando posteriormente, ya en la época de la República, los galos invadieron Roma y los saquearon, se perdió prácticamente toda la historia que había escrita hasta ese momento. Entonces, todo lo que ha llegado hasta la actualidad de la época de la monarquía es algo prácticamente mitológico. El propio Rómulo y Remo, pues simplemente no existió como tal, o si existió, pues debió ser un personaje o varios personajes incluso, ¿no? Entonces, es complicado, pero es muy interesante la monarquía y luego la república es súper interesante. O sea, prácticamente, vamos, episodios increíbles como las guerras púnicas o el duelo entre Aníbal y Escipión el africano, por decir uno, ¿no? Como si también dices Mario y Sila, o puedes decir mil cosas, ¿no? Todo el tema de Numancia, todo, ¿no? El Julio César, el propio Sí, Julio César, que mucha gente se cree que es el primer emperador. No es un emperador, Julio César vive en la época de la República, o ya evidentemente es el final y es la decadencia, ¿no? Pero sí, no deja de ser república y el ascenso al poder de Augusto, todo, ¿no? En la época de Cleopatra y Marco Antonio, todo eso sucede durante el final de la República. Entonces, sí, es muy complicado elegir un momento, pero sí, yo creo que elegiría es un momento de quizás de la República, ¿no? De la República sí, Romana, sin duda, sí, sí. Muy sí. interesante. Sí, es bueno, y lo hemos tratado también aquí, bueno, con Teodosio, Constantino, Sí. ya más tarde en lo que es obviamente el imperio, ¿no? Pero es, Creo que ha salido en un par de capítulos, ¿no? Hemos tratado gladiadores, sí, tratamos un capítulo de gladiadores y hemos tratado, sí, hemos tratado a Constantino, el cristianismo, a Teodosio, que se nos olvidó, por cierto, ahora ya voy a meter sí, ahí, dale, 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 dale. ya que no lo Y dijimos. ese iba a ser el título del vídeo, pero al final Bueno, no. bueno, dos cosas. La que dices tú, y es Sí, que casi no hablé del Edicto de Milán, o sí. sea, hablé de Constantino y no hablé del Edicto de Milán en ningún momento, creo que ni lo dije. No, 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 no. Eso es una cosa. Y otra cosa que se nos olvidó meter la falca, y es que Teodosio, si no me recuerdo mal, es uno de los emperadores hispanos. Ah, muy, No muy lo, buen apunte, no lo, no no lo lo dijimos, no lo mencionamos, no lo dijimos. mencionamos. Porque una de las cosas interesantes del Imperio Romano es que hay algunos emperadores hispanos. Jano, quizás Adriano, aunque no se sabe si nació ya en Roma, pero bueno, es de la misma familia que Trajano, así que tiene sangre hispánica. Y Teodosio. O Sí. sea, que como mínimo estos tres está bien mencionarlo, ¿no? Que tienen, sí, no, están nacidos y Adriano no se sabe, pero sí, tanto Teodosio como Trajano nacidos en Hispania. Sí, sí, ese es el... y yo creo que voy a hilar un poco, ¿no? Con el tema este de Hispania y de la conquista romana de Hispania, ¿no? Y un poco hablando, pues, de sí, ¿no? De lo que, bueno, pues a mí también me ha parecido muy interesante de tema de conquistas y diferentes formas. Y es, bueno, yo veo muy claramente, ¿no? Que hay dos tipos de conquistas que son el estilo romano, ¿no? Y el Ujú. estilo británico-francés. Sí, Y entonces es, bueno, eso lo vemos hoy en día, ¿no? En América, digamos, el modelo que se exportó allá, el tipo de conquista es obviamente una conquista más imitando a ese imperio romano, lo que hicieron en la propia Hispania, ¿no? Porque quizás mucha gente no lo sabe, pero aquí teníamos también tribus, sí, tribus sí, tierras locales, ¿no? indígenas, tal cual, Pueblos sí. indígenas, pueblos nativos en Hispania. No es que surgiésemos de la nada, sino que también teníamos esas poblaciones con una escritura propia, con una lengua Ujú. propia, con Celtas, iberos y forma, celtíberos, de los tres tipos, sí, con sí. una forma de vivir, ¿no? Y claro, al final, bueno, hay que entender eso, ¿no? Ni es mejor ni peor, es simplemente esa mentalidad del humano de expandirse, de Sí, conquistar. Y bueno, sucedió esto, no tenemos como ese ejemplo romano en donde lógicamente se busca el poder, pero se va integrando también esa población hasta el punto de, como dices, ¿no? De tener emperadores nacidos sí. aquí, darle la importancia de ciudadanía, ¿no? A Sí, Hispania. darles la ciudadanía. Sí, al final Es como se dio a todo, no solo a Hispania, se dio a casi todos los territorios que formaron parte del imperio. No sé si durante la época bueno, no sé si, ahora no recuerdo qué emperador, pero bueno, hubo un edicto en cierto punto que se dio la ciudadanía romana a todos los ciudadanos del imperio, que hay gente que dice que como nunca se llegó a eliminar ese edicto, vamos a decir, podría decirse que seguimos siendo no. ciudadanos del imperio romano. Ciudadano, sí, 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 sí. sí, sí, totalmente, es totalmente así, ¿no? Y bueno, es eso, pues vemos eso, luego, claro, pues uno piensa en las contras, ¿no? Aquí en la propia península ibérica, bueno, con
las minas del Río Tinto, las médulas, ¿no? Sí, En León, os invito a verlo. visitar. Son explotaciones que hicieron los romanos bueno, pues de las materias primas, ¿no? Que tenían aquí los pueblos indígenas de la península ibérica. Entonces, como todo, no todo es perfecto. Siempre, lógicamente, una conquista así son blancos y negros. Pero bueno, yo creo que a la prueba me remito. Estamos hablando de un latín Ujú, moderno, ¿no? sí, Estamos transitando por vías creadas por todavía. ellos, Sí, sí. tenemos ese derecho, bueno, nuestro derecho realmente pues basado en ello y bueno, esa espiritualidad, esa forma de creer, ¿no? La religión, como vimos que también se terminó adoptando, entonces es eso. Y bueno, yo siempre me ha parecido curioso, ¿no? En cierto modo fue lo que hizo pues la monarquía hispánica en la conquista de América, ¿no? Si lo comparamos lógicamente con, bueno, pues lo que es Inglaterra, Gran Bretaña, Francia y bueno, lo dicho, ¿no? No hay más que ver, no hay que hablar de elucubraciones o del pasado, sino hay que mirar el presente hoy en día y vemos como, por ejemplo, pues están las poblaciones nativas en Estados Unidos o en Australia o en estos territorios, ¿no? Y bueno, entonces a mí siempre me ha parecido también, hilando esto, muy interesante ese tipo de conquista rumana, ¿no? Sí. Y cómo nosotros la vivimos y luego cómo se exportó ese modelo de conquista a América. Y sí, entonces, bueno, te das cuenta que la historia es cíclica, ¿no? La historia se repite de una u otra forma. Y bueno, yo creo que me gusta también porque, ¿tú qué piensas, Javi? Yo creo que con la historia se puede también predecir en cierto modo el futuro. Se pueden ver Bueno, sí. desdevenimientos como, por ejemplo, creo que puede ayudar, ¿no? En temas económicos de saber, bueno, pues vamos, qué ha pasado en en el siglo XX cuando ha habido una crisis, cómo han surgido hacia adelante los países y, bueno, esas medidas, ¿no? Como por ejemplo, vemos mucho en Alemania, que esto es un tema que me Sí, interesa tratado. mucho, con el tema de la crisis, ¿no? La crisis económica, que bueno, que conllevó también a las Al nuevas ascenso, elecciones, sí. que ahí tenéis nuestro episodio. Y realmente, cuál es, digamos, la primera medida que tomaron? Pues algo que ya pasó en los años 20 30 en Estados Unidos sobre todo, que fue en invertir en Ujú, infraestructura pública ujú. y en armamento, ¿no? Entonces es algo curioso, ¿no? Ver cómo todo se repite, cómo todo es Sí, cíclico y no, a mí me gustó mucho porque tuvimos una conversación que se veía que podías sacar conclusiones de lo que tú sabías de la historia y porque estuvimos hablando, ¿no? Cuando fueron las elecciones, que también estaba el partido de extrema derecha, el AfD, ¿no? sí. Si no me equivoco, y estuviste, ¿no? Haciendo una comparación de cómo fue en aquella época, ¿no? De Segunda Guerra Mundial, cómo llegó Hitler al poder, que también es el surgimiento, ¿no? De esa extrema derecha, vamos a decir, ese nacionalsocialismo y lo comparaste quizás con la actualidad y viste que no era para nada parecido, ¿no? Ni el tipo de partido, ni la violencia que aplicaba en las calles y por lo tanto pues supiste ver que no era el mismo tipo de situación, que no se iba a dar quizás esa victoria completa, ¿no? Y me gustó como sacando conclusiones de la historia, eh, prácticamente pudiste más o menos acertar, ¿no? O teorizar sobre lo que podía pasar en estas elecciones viendo que no era el mismo clima, ¿no? Que había en aquel momento, a pesar de que hay un repunte del extrema derecha, evidentemente, eso no se puede negar, pero no es la misma situación que en aquel entonces. Sí, 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 es totalmente así, ¿no? Yo creo que uno de los valores fundamentales de la historia es que quizá tenemos la concepción errónea, ¿no? En el colegio y yo lo hablo con muchas personas, digo, "Ah, pues mira, me encanta la historia y tal, y si lo primero que te dicen, a mí no, porque se me da mal recordar fechas. Y realmente fechas, yo si soy sincero, hay muchas que no tengo ni idea, sé más o menos el siglo que es, los años, pero Sí, fechas, porque tampoco es realmente determinante, ¿no? Es importante saber en qué época está, ¿vale? Pero no, da igual si es el 1615 o el sí. 1628, ¿no? No nos va Es de eso. difícil recordar años concretos, incluso lugares concretos, pero bueno, la cosa es que puedas tener una idea general de cosas. A ver, luego evidentemente cuando vas a hacer el capítulo que trata de ello e intentas divulgar un poco de historia, sí que te tienes que informar un poco e intentar decirlo todo correctamente, ¿no? Pero para tener una charla entre amigos o para intentar tú reflexionar y sacar alguna conclusión, no es necesario que tú recuerdes en concretos, tú simplemente por situaciones, bueno, cosas interesantes, personajes, frases que te pueden ayudar, ¿no? Que te pueden servir, pero no hace falta saber esos datos exactos. Aunque también tengo que decir que me recuerdo momentos de batallas y nacimientos incluso de personajes célebres antes que los de la propia familia, No, no. amigos. Que no haya que hacerlo no significa que no nos sepamos algunos años y algunos Exacto. lugares y algunas fechas, algunas batallas. Yo también te puedo decir años exactos, nombres exactos, está claro.
pero no es lo que no se lo recomendaría a alguien que quiera empezar, ¿no? Sí. Es una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo harías? Vamos, espera, vamos a empezar por otro punto. Tú, Frank, ¿cuál es nuestro, digamos, viendo las estadísticas, ¿no? de YouTube, ¿cuál es nuestro público actual, ¿no? Ahora mismo. Sí, yo creo que está muy definido ya, bueno, es hombre, mayoritariamente hombre, ¿no? Nuestras estadísticas nos muestran que creo que estamos en el 80-85%, Ujú. llega un momento que era el 99%, 95-99%, entonces sí, es un hombre y es más o menos, si tuviéramos que hacer un perfil, yo creo que alguien a final de los 40, comienzo de los 50 en esa década, Sí, en los 50, sí, entonces vamos a decir 30 y mucho quizás, 30 y y mucho, sí. 40 sí. 30 y algo, sí. Ese es bueno, de muchos que nos estáis escuchando, seguro que os sentís identificados porque es eso lo que nos muestran los datos, sí. Sí, ¿no? Es un poco intentar ver, no sé si, no sabemos por qué, ¿no? Por qué no interesa, ¿no? Quizás a gente más joven, no sé cuáles podrían ser ideas, ¿no? Para que interese a gente más joven. En el tema del género ya ni entro porque no sé muy bien por qué se puede dar esa diferencia, pero sí, no sé, es un tema complicado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Hacer que interese a gente más joven. Aquí en España, por lo menos, ¿no? Que nosotros que nos hemos educado aquí, es verdad que quizás en el colegio no se enseña de la manera más interesante, ¿no? Sí Sí. que se centran más en la parte que justo acabamos de decir, de memorización de fechas y lugares y tal, ¿no? Que eso me ayuda, quizás enseñarlo de otra manera podría ser una de las claves, no lo sé, pero es difícil de encontrar esa manera. Sí, yo creo que sí, y ya sabes que, bueno, yo soy una persona muy optimista, me gusta ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Siempre. Y entonces, bueno, es cierto que desde que empezamos con los shorts hace 2 meses o así, eso ha ido, la edad media ha ido bajando, Sí, ha bajado un poquito. precisamente por eso, ¿no? Yo creo que quizá lo que, bueno, apetece mucho, ¿no? Es interesante es ese contenido que estamos haciendo también en formato short, algo Sí, así claro. rápido, dinámico, visual, cuando podemos grabar algo fuera lo hacemos, cuando lo hacemos desde casa, pues desde casa. Pero sí, yo creo que esa es una buena forma de enganchar a un público más joven, sí. Sí, Sí. sí, sí. No sé si tienes algún tema, si no podemos ir ya, ahora que has hablado de los shorts, a ir a Sí, hablar un poco del podcast en sí mismo, ¿no? sí, tengo varios. No sé si me querías hacer una pregunta antes de entrar en esto, No, no, pero sí, no, sí, sí. yo te hago una pregunta que es, ¿con qué personaje histórico te Muy sientes difícil, más identificado? muy difícil, muy difícil. Es que decir solo uno es que bueno, no es identificado, sino son personajes que me gustan más que nada. Pero sí, claro, hay muchos personajes en la historia de Roma. Podemos cambiar, por cambiar un poco también. A mí también me gusta mucho Edad Moderna, los Austria, me gusta Carlos V, me gusta Felipe II, que es un personaje no muy carismático, yo diría, en la historia, pero muy interesante. Felipe II, Juan de Austria, hay muchos personajes interesantes. No lo sé, no lo sé, no te sabría decir uno. Es que hay tantos. No sé si tú tienes Es, alguno. Si tú tienes sí. alguno pensado, dilo mientras yo reflexiono. Sí, yo tengo uno y hace unos días en una cena que tuvimos con amigos salió el tema, que es Francisco de Ah, Quevedo. sí. Para mí sí es bueno, es digamos así una especie de héroe y antihéroe a la vez, ¿no? Es ese personaje que es tan ducho, ¿no? Con la espada como con la Sí, pluma, hábil con la lengua, mordaz, alguien con una inteligencia, bueno, pues fuera de lo común y con ese toque, ¿no? Lo que yo comentaba antes de la picardía, del Madrid, de la España de los siglos XVI, de los siglos XVII, ¿no? sí. De saber buscarse las habichuelas debajo de cualquier piedra, ¿no? De cualquier forma, de embaucar a este, embaucar al otro, pero bueno, esa astucia, ¿no? Sí, desde luego es algo que muy interesante. Luego, precisamente, todo este tipo de claro, vamos a llamarlo así, que hay ciertas fuentes que dicen que luego es la base de lo que es la mafia italiana, Sí, porque esa parte, digamos, pertenecía al Reino de sí, Aragón, sí, eso sí. lógicamente ahí, entonces, bueno, pues hay muchos, sí, malandrines, ¿no? Vamos a llamarlos así, Sí. que bueno, que sí, lo leí, que bueno, podría ser un poco ese Ujú, germen de la mafia, ¿no? Pero bueno, sí, Francisco de Quevedo, volviendo, para mí creo que es el personaje completo, ¿no? A nivel intelectual, a nivel de esas habilidades, a nivel, bueno, un personaje con un carisma bestial, ¿no? Y bueno, pues también pues con sus líos de faldas, ¿no? Sus ujú. líos de tabernas, sí, ¿no? Escribiendo durante el día, me lo imagino por la tarde, por la mañana pues quizá durmiendo y por la noche pues de jarana, ¿no? En las tabernas. Entonces, bueno, es un personaje, como digo, que reúne todo eso, me parece muy interesante.
Y sí, y mira, tengo aquí de hecho un soneto que he traído de él. Es algo que hemos hablado mucho, ¿no? De también un poco del tema de, antes hemos hablado de cómo los romanos aquí llegaron a las minas de Hispania, ¿no? Sí, Y bueno, sí. pues sacaron plata y oro a raudales y cómo, digamos, pues luego la monarquía hispánica hizo lo mismo Ujú, en América. sí. Y ya en aquel momento Quevedo supo ver realmente el desastre que era, porque dice así el soneto, dice. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado. Desde el mundo la acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Mm, porque se lo gastan en la guerra, ¿se refiere? Sí. Exacto. Y va a los banqueros Sí. de Ah, Génova. vale. Vale, Ese vale. dinero Acaba ahí. claro, ese dinero se presta, pues, o se utiliza, bueno, se derrocha, ¿no? En España y luego es en Génova donde Sí, termina, ¿no? sí. Entonces es precisamente es muy curioso como ya Quevedo lo podía ver, ¿no? En aquella época directamente y esto es uno de los motivos de las varias bancarrotas Te iba a decir que Ay, en caramba. España sí que es verdad que mucho esto de gran imperio nunca se pone el sol y tal, pero uno de los primeros imperios en irse a la bancarrota varias veces, o Sí, sea, por esta mala gestión, ¿no? Esta mala gestión y no solo bancarrota de dinero, esto es un tema que también tenemos que hablar algún día, sino una bancarrota demográfica bestial, o sea, eh, esa Castilla, bueno, es que todas las guerras se dieron sobre los hombros de Castilla y claro, no sé, ya no se habrá recuperado, pero en aquel momento, vamos, bestial. O sea, todos esos hombres que España no era un país tan poblado como, por ejemplo, podía ser Francia, como podía ser otros países de aquel momento. Y en cambio, en toda la guerra. Sí que es verdad que también se utilizaban muchos soldados alemanes, los típicos lasquenetes, los sí, soldados suizos, pero al final, pues ese peso, ¿no? Sobre solo Castilla demográficamente es otro desastre también, ¿no? Que sí. no se acabó de gestionar bien. Entonces, sí, son temas que, bueno, Este tema es muy interesante también, ¿no? Y es algo que me parece curioso, que es que, bueno, se han dado, bueno, y se siguen dando muchísimos palos, ¿no? Bueno, a esa conquista de América, la monarquía hispánica y tal, pero te das cuenta y todo el mundo le estaba dando, precisamente porque lo que yo siempre defiendo, ¿no? Es que España fue la espada de Roma, la ujú, espada del eso Vaticano, mismo, de sí, la sí, Iglesia, ¿no? correctísimo. Y fue la espada y fue también la saca de dinero, Sí, ¿no? Porque dejamos o se dejaron ahí la vida, como tú bien dices, bueno, esa catástrofe demográfica, sí, ¿no? Y el dinero, ¿no? Bueno, a favorecer por los intereses de la Iglesia Católica en estas luchas, ¿no? Contra los protestantes, que claro, es muy fácil decirlo, ¿no? En su momento no sabe, no sé, yo no podría decir, pues esto está bien o esto no, no, pero no, ahora con el paso de los tiempos sí que debemos decir, wow, pues quizás ese derroche de vidas y de dinero por defender algo que ya no iba a salir hacia adelante no era necesario. Y es curioso, ¿no? Porque nos dieron palos, bueno, la leyenda negra, ¿no? De los ingleses, franceses, los propios italianos, que de ahí nace también, bueno, con las diferentes sátiras y todo, esa leyenda negra de los españoles, siendo la espada del Vaticano, ¿no? Y entonces es muy interesante, te ves que al final te están dando por por todos todas lados, ¿no? partes, sí, sí. Y sí, sí, Quitando es quizás, curioso. o sea, realmente quitando el episodio o sea, por decir, el único quizás episodio en el que España fue en contra de Roma, el saco de Roma, ¿no? Sí, Por parte de Carlos I, Carlos V, es el único episodio que me viene a mí ahora mismo en el que España, ¿no? Vamos a decir, el Imperio Español estuvo en contra de la Iglesia. Tampoco es que en contra de la Iglesia como tal, sino quizás contra, bueno, si es una situación compleja la de ese momento, quizás la trataremos. Pero todo lo demás, en todo el resto de siglos que duró ese imperio, es esa, la espada y el escudo del catolicismo, sí, sin más. O sea, no sé. totalmente. ¿Has pensado ya tu personaje? Estoy peor que antes porque he pasado también por la época medieval y se me ha ocurrido, bueno, hablando pensando en el short del Duero el otro día, se me ocurren personajes como el Cid Campeador, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. o yo qué sé, claro, la época medieval es que también da mucho juego, ¿no? Reyes medievales, yo qué sé, de todo. No, no. Hay que decir que todos esos personajes, claro, viéndolos sin presentismo, ¿no? Porque evidentemente son personajes que, claro, si los vemos con el presentismo, pues hicieron más. Hoy podríamos Sí, considerar sí, que, sí, sí. bueno, han matado a miles de personas, ¿no? Han participado en miles de guerras, ejecuciones. Entonces, claro, claro, no lo digo en ese sentido, ¿no? Lo digo bueno, como personajes importantes del momento. Evidentemente, si los juntamos con los juegos actuales, serían el mismísimo Julio César, no sería más que un genocida, ¿no? Que Sí, asesinó a miles de galos, ¿no? Pero bueno, claro, no hay que verlos así, hay que verlos como personajes de su época que en su momento pues consiguieron grandes cosas, hicieron también cosas mal seguramente, como lo vimos con Constantino, ¿no? sí. Que por muy ejemplo del cristianismo que sea,
persona que ascendió al poder ahí sin escrúpulos y asesinando a su propio hijo, a su propia esposa en algún momento de su historia. Pero bueno, no hay que verlo, no hay que verlo de esa manera, no hay que verlo pues, con lo que se vivía en aquel momento, ¿no? Igual que lo de América que has dicho tú, que tampoco se puede ver con los ojos de hoy, y lo de la conquista romana de Hispania, todo hay que verlo de esa manera, sin más. Y ahora que hablamos de esto, ¿no? Que ahora yo creo que hay algo muy bueno para hacer el presentismo histórico, que es, yo considero, si te lo aplicas a ti mismo, ¿no? A tu vida personal, ¿no? Ujú, Y yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Para que veas, o bueno, a lo mejor seguro que vosotros tenéis también casos de cómo la historia, ¿no? Os ha afectado para bien, cómo os ha ayudado en vuestra vida. Y no sé si tú tienes alguno, te dejo que lo pienses, pero yo tengo, ¿no? Varios, digamos así, referentes o momentos que dices, pues he tenido estas dificultades y ujú, uno piensa en esto. Y bueno, sí, pues ya sabéis, yo vivo en Alemania y entonces, lógicamente, pues como inmigrante, ¿no? Que soy ahí, como quizá muchos de los que sois vosotros, pues tenemos nuestro momento de bajón o de no estar con la familia o de, bueno, de estar en un país que es diferente, sobre todo si no tienes la misma lengua, la misma cultura y tal. Y entonces, claro, mucho una pues piensa, ¿no? Y a mí me ayuda mucho cuando estoy en esos momentos de dificultades pensar, pues precisamente lo que hablábamos, ¿no? Esa gente que se iba a América, que dejaba sí, absolutamente todo, porque, claro, no sé la concepción que puede tener la gente, pero esa gente no eran soldados profesionales mm, del siglo XXI. No iban con toda la preparación y con el kit de comida y podían escribir a su mujer o a su familia, lo que sea, casi ni podían enviar cartas, no, solo el virrey, ¿no? Solo los más elevados. Entonces, esa era gente, bueno, y yo lo he visto de primera mano, ¿no? Mi familia viene paterna de Extremadura, ujú, de la zona de donde muchos conquistadores no estaba, nacieron. ujú, Y bueno, no hace falta más que ir yo por el pueblo y ver a la gente normal de allí y pensar, es increíble, ¿no? Es esta misma persona hace 500 años estaba se hubiese embarcado y embarcándose. Extremadura, para los que no os conozcáis, es una zona donde, bueno, sí, hoy en día hay embalses, hay ríos y tal, pero está muy alejada de la costa. ujú, Es decir, gente que no tenía ninguna preparación nada, como marineros. Y gente sencilla de ahí, que los coges y los metes en el barco, ¿no? Y venga a un nuevo continente, a sí. miles y miles de kilómetros, y hacer ahí su vida, ¿no? Entonces, a mí, pensar en esa gente, cómo pudo prosperar, cómo pudo salir hacia adelante, cómo pudo todo, ¿no? Hacer todo en un nuevo continente, pues a mí me ayuda a decir, bueno, yo lo puedo conseguir también, ¿no? Mi, de cierta modo, mi pequeña Que las conquista, podía conseguir ella, ¿no? mi pequeña, sí, 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 de la conquista que tenemos cada uno en el día a día, ¿no? Y sí, a mí eso es algo que, como la historia, aplicándola al presente, me ayuda, ¿no? A ser fuerte y a seguir hacia adelante. Sí, 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 tal cual. Bueno, yo creo que es el episodio mismo que he explicado antes, ¿no? Sí, aunque sea ya por simple entretenimiento, ¿no? Y de estar en un sitio nuevo, ¿no? Que no conocer a nadie, lo que he dicho, ¿no? Y ponerte a escuchar y a aprender cosas y bueno, y que eso ya te dé para aislarte, ¿no? De ese momento y simplemente con ese aprendizaje y conocer esos personajes ya bueno, te ayuda, ¿no? Simplemente el hecho de saber todo eso e irte quedando con cosas interesantes, con las cosas que hicieron, te ayuda muchísimo. Y bueno, que decíamos antes también, ¿no? Y que te ayuda a compararlo con situaciones quizás de la actualidad. Pues sí, 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 no es tal cual, es tal cual. Sí, a mí también, bueno, y ya por no hablar siempre de España, me ha interesado mucho la figura de los escritores rusos, ¿no? Del siglo Ujú, XIX, del siglo XX, que eran también, bueno, pues exploradores a su manera de la tierra de, digamos, hacia Siberia o esos viajes hacia la estepa, hacia esa Rusia oriental. La verdad que sí, escuché varios programas de Ser Historia, ¿no? Bueno, pues el podcast que seguro que todos conocéis en donde se trataba, pues creo que era de Dostoyevsky. He visto también de aquí Vladimir Arseniev, que es también bueno, también tuvo sus exploraciones y sus dificultades y fue prisionero en Siberia antes del tiempo de los Gulag, estamos hablando del siglo XIX, pero ujú. fue prisionero en Siberia, consiguió escapar. Bueno, entonces ese tipo de escritor, digamos, ruso, sí, ese artista ruso sí, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y decir, yo quiero hacer también algo a mi forma, ¿no? Tener ese gene aventurero, explorador. Entonces, yo creo que sí, que es la historia, ¿no? Cada uno la puede tomar como quiera y la puede enfocar a sus propios problemas o situaciones, ¿no? Pues ser inmigrante o como, por ejemplo, pues temas amorosos, ¿no? Pues todos hemos sufrido amores, desamores, más fáciles, más difíciles, pues también uno se puede centrar en personajes históricos, ¿no? O en eventos, ¿no?
incluso, bueno, leyendo el libro que me diste relacionado con Marco Sí, Aurelio, ¿no? sí, sí, la Y filosofía estoica. cómo él afronta a través de esa filosofía estoica, pues todos los problemas, desde problemas, digamos, pues más, sí, más profundos o sentimentales, algo más superfluo, como es un dolor físico, y cómo él lo consigue, pues, afrontar, ¿no? A través de ese estoicismo. Entonces, centrarte en ese tipo de figura histórica, yo creo que es algo muy bueno para el día a día de nuestro presente. Sí, sí, tal cual. O simplemente cuando, a veces cuando te sientes un poco superado por los problemas del día a día, pensar en la gestión de, no voy a decir por salir de la edad moderna, pero bueno, podemos entrar en la edad moderna, podrías pensar en el emperador Carlos V como si te centras en la época del Imperio Romano, de gestionar ese Imperio Romano atacado por todos los frentes. Claro, o sea, tus problemas se minimizan o sea, vamos, esa gente sí que tenía problemas de verdad y gestiones de verdad. Simplemente el hecho de hacer esa comparativa, ¿no? Puede a veces te ayuda un poco a centrarte, ¿no? A decir, vale, bueno, lo mío pues igual no es tanto, ¿no? O Este sea, pago que tengo que hacer, esta multa, esto no sé qué, tal, bueno, estas dos gestiones burocráticas igual no es lo mismo que si los este no es unos, lo los mismo, vándalos, eso. los alanos están intentando entrar por la Y frontera, ¿sabes? O sea, te están reventando, ¿no? exacto. Por todos los costados, Exacto. ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Entonces te pone un poco ahí en un cura de humildad, situación de... Totalmente, totalmente, ¿no? Te hace ver lo pequeñito de la mota de polvo, ¿no? Sí, Que somos en el mundo y los problemas que tengas, ¿no? Ya sea el propio Marco Aurelio, y me voy a la salud, ¿no? Que yo pienso que todos los problemas se pueden solucionar, quizá la salud es lógicamente lo sí, más difícil, pero el propio Marco Aurelio decía algo así como, no hay dolor tan fuerte que si estás vivo, no, es que no existe ese dolor tan fuerte, porque si existiese ya estarías muerto. sí, sí, sí. Entonces es algo muy Bueno, al menos básico, sí, muy, muy simple, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y bueno, las propias cartas, ¿no? De meditaciones de Marco Aurelio, como él dice, pues si tienes dolor en X parte del cuerpo, intenta solo localizarlo, hacer un círculo, mm, esa parte del cuerpo, intenta disfrutar del resto de tu cuerpo, ¿no? Si es desde algo muy pequeño, o por ejemplo, pues te puedes torcer un dedo, pues intenta focalizarlo solo ahí, pero claro, imagino también, y lo vemos, ¿no? Gente que realmente tiene problemas de salud y movilidad reducidísima y que son auténticos ejemplos, mm. porque, bueno, muchos casos que ellos mismos dicen, pues que intentan aprovechar lo que tienen, ¿no? Sí, La sí, sí. movilidad o si funciona la vista, el cerebro, lo que sea. Entonces, sí, yo creo bueno, de estos personajes históricos, todos estos eventos que pasan, pues ayudan a ponernos en nuestro sitio y tirar hacia adelante, sí. Pues sí, nada, yo ahora sí que toca, yo creo que ir entrando, porque queríamos hacer un capítulo corto y no. Sí, 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 es difícil. Son las 6, son Es las... difícil, sí, 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 no vamos. pero vámonos a un poco ya al tema podcast en sí mismo este, ¿no? Como tal, Sí, de cómo empezó todo, cómo lo estamos, cómo hemos aprendido, ¿no? A grabarlo, los shorts, cómo ha surgido el tema de los shorts, todo un poco, ¿no? yo creo que tenemos que poner la base, ¿no? El comienzo, que es por qué nos surge esta idea de crear este podcast. Sí, Y bueno, ya tú me interrumpes si quieres hablar, si tienes algo, pero yo me acuerdo que era algo así, que tú me lo dijiste, que hablamos siempre de historia cada vez que yo venía aquí a ujú, Barcelona y tal, en cualquier momento, no estaba programado, sino que simplemente salía. Y me acuerdo que eso dijiste un día, qué pena, ¿no? Que te vayas y que no podamos ya hablar de eso. sí, Y yo sí. te dije, Javi, no te preocupes, estamos en el siglo XXI, y hay una cosa que se llama internet y Sí. videollamada y Tal cual, tal tecnología. cual. Es así. eh, Sí, la idea sí, original son de las charlas, son charlas de historia, de eso, porque nos gusta a nosotros simplemente y charlar algún tema en concreto. Evidentemente, luego al hacerlo ya grabado, sí que nos informamos un poquito más antes de cada capítulo, ¿no? No todo lo que hacemos lo sabemos al 100%, sino que hay que informarse, pero la base como tal es simplemente la charla con lo que nosotros ya sabemos o ya tenemos en mente de lo que nos apetece hablar y bueno, que como cualquier otra charla que pudimos haber tenido antes de estar delante de una cámara y de un micrófono, ¿no? sí, yo creo que hay charlas que mejor no queden grabadas delante de una cámara y un micrófono, pero esta sí, y sí, yo creo que ese fue el tema, ¿no? Y claro, yo dije, "Bueno, pues si lo grabamos, vamos a subirlo, Sí, ¿no? Vamos a subirlo a YouTube o en iVoox también en formato podcast, pero vamos a tenerlo en primer lugar para nosotros, para que, oye, todo esto que es interesante no se pierda, y luego si conseguimos enganchar a una, dos, cinco personas, mm, genial, ¿no? Entonces, bueno, ver ahora cómo va creciendo el canal es un orgullo, ¿no? Entonces, cada vez suscribiros, por favor, si estáis viendo este vídeo, el short, es siempre lo que intentamos, porque si os gusta, claro, si no, no, pero si os gusta, pues es siempre un orgullo, ¿no? Y te sí, anima a seguir hacia y adelante tanto. cada pequeña
visita o suscriptores, para nosotros mucho. Y por eso nació el Grial del Tiempo con esa premisa. Y sí, 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 poner esto. Yo personalmente, ya lo sabes, tenía también un canal de YouTube, Sí, intenté hace unos años, Refranes Españoles se llama, jugando un poco mi sí, nombre está guay. y tal. Pero bueno, solo por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la vida, por cuestiones de todo, pues solo pude hacer dos vídeos así animados sobre temas refranes españoles y tal. Y siempre también había tenido esa espina, ¿no? De tener algo ya fijo, estable. Entonces la idea esta fue, sí, fue increíble y bueno, por eso surgió. Y bueno, cuéntanos cómo lo hacemos, cómo va esto. Sí, bueno, seguramente la gente que vea los primeros capítulos pues notará que hemos ido mejorando, ¿no? En calidad, los primeros pues son, prácticamente el primero es tal cual, es esa una videollamada con una charla y grabando cada uno con su cámara del portátil y el micrófono diría que también es o el de los cascos o el Sí, del portátil, porque no haya micro, entonces, calidad del pero 2006. sí, Sí, me sí, gusta verlo, repasarlo, calidad, digo, sí, la calidad es de... calidad de los 2000 total. Sí, sí. Entonces, seguramente eso, pues vaya, claro, a nivel de calidad, pues recomendamos más los últimos capítulos, que es verdad que hemos ido mejorando, pues a nivel al menos un par de micrófonos Sí, y sí, un poquito iluminación, de cámara, iluminación, sí, alguna cámara, ¿no? Lo básico, muy básico igualmente, pero al menos que sí, se escuche bien, ¿no? Y sí, y lo demás, pues por nuestra cuenta, ir aprendiendo a editar el vídeo, ¿no? Porque no sabemos nada, tú y yo no sí, hemos hecho nunca edición de vídeo. Entonces, tirando de ChatGPT y del programa que utilizamos de edición, el DaVinci, ¿no? sí, DaVinci, DaVinci Resolve, sí. pues aprender un poco a recortar el vídeo, a meterle la música de inicio, la música de final, con un poco de fade y poco más, ¿no? Meterle un poco de texto en algún capítulo, alguna imagen superpuesta y eso, ¿no? Y sobre la marcha, pues ir mejorando poco a poco. Sí, 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 tal cual. Y luego a partir de ahí, pues ya vino la idea también de los shorts, ¿no? Ujú. De decir, vamos a intentar hacer este formato. Al principio me acuerdo que lo intentamos hacer a través de estos vídeos. Por el momento no nos ha salido. Quizá lo exploramos en el futuro, ¿no? De hacer estas pequeñas capturas de Sí. vídeos largos. No, ahora lo estamos haciendo aparte. O sea, Es algo bueno, aparte. digo estamos haciendo, yo he hecho un short en Tú pones Yo, ese pequeño granito de arena, ¿no? exacto. Yo traigo la pala. Exacto. De arena de Egipto. Sí, Te sí, recomiendo que veas. exacto, el último short. Sí, ahí estoy fallando estoy palmando en los shorts, pero bueno, ahora voy a intentar corregir durante este verano, por lo menos subir dos, no te voy a pillar ni de coña, pero voy a intentar subir dos o tres más este agosto, seguro. Pero sí, ¿no? Los hacemos aparte, no son Sí, recortes, no son recortes de estos vídeos largos, sino que son, bueno, momentos, ¿no? Que vamos, si grabamos algo en concreto o hablamos de un tema, pero muy brevemente, ¿no? sí, 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 y requiere lógicamente su tiempo, ¿no? Al final es curioso, dices un minuto y a la gente al cabo de 10 segundos ya le parece mucho. Es solo un minuto, pero el trabajo que hay Ese detrás trabajo de es ese tedioso. minuto también es bastante trabajo. Es información, documentarse, crear las imágenes, si tenemos algunas imágenes, grabar, ¿no? Si es una así. O En mi sea, caso, esperar a que la zona estuviese vacía, porque no quería grabarlo. A ver, que es cierto que siendo la zona de Soria, no es difícil No, no, no es difícil eso te iba a decir. que se encuentre vacío, pero igualmente, bueno, esperé a que la zona esa del nacimiento del río Duero pues estuviese vacío, no quería que nadie me viese ahí grabándome, entonces es ahí perder esos momentos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es un poco cómo estamos trabajando el canal, ¿no? Cómo seguiremos. Y También está la idea, ¿no? Porque hay que decir que estamos en iVoox también, ¿no? En el formato de podcast simplemente, sin vídeo, evidentemente. Y bueno, tenemos esa idea de meterlo, de ligarlo con Spotify, sí, quizás incluso Apple Podcast, pero sobre todo Spotify, que también es una plataforma bastante expandida. Vemos a ver si no tiene ningún coste para nosotros, lo meteremos seguramente en Spotify en breves, así que eso está ahí. A ver si lo hacemos en breves. sí, 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 es un poco eso, ¿no? Y quizá tú antes has hablado de cómo conseguir un público más joven. Yo creo que es algo que me gustaría explorar también, que es el tema TikTok, ¿no? Mm. Ya tenemos los shorts, Los shorts ya realmente están ahí. Sí, están sí, ahí, sí. ya no hay trabajo que hacer y pues probablemente quizá en la segunda temporada también abramos quizá por probar, ¿no? TikTok, a ver cómo Sí, funciona. vamos a ver. Y bueno, simplemente pues, oye, cuantas más formas de divulgar este pequeño granito de arena de historia que tenemos, Ujú. pues Sí. todo es bien recibido, ¿no? Entonces, También estaba la idea de probar algún día de traer algún invitado, ¿no? O eso, sea, tenemos ahí algún que otro historiador o aficionado, ¿no? Como yo sí. a la historia, que quizás algún día estaría bien traerlo con algún tema en concreto. Esa idea también está ahí flotando en el aire.
como novedad, aparte de lo del TikTok y lo de pues, Spotify, Sí. todo el asunto. Y nada, poco más del podcast, Fran, no sé si Sí, tienes no, algún no, tema más. por mi parte es eso, lo dicho, ¿no? Yo creo que la siguiente temporada empezaremos con colaboraciones, ¿no? De gente interesante que tiene cosas chulas que contar. Y bueno, yo por mi parte, no sé si quieres terminar con alguna recomendación de algún libro que te haya marcado, que te haya gustado, que digas, esto lo tenéis que leer sí o sí. Bueno, Eh, primero de podcast, ¿no? Que decía que yo me inicié sí, con los podcasts, siempre recomiendo los mismos, ¿no? Tú mismo has dicho ser historia. Escóbula de la Brújula también me gusta bastante, aunque tienen algunos capítulos mejores, otros peores, ¿no? Pero están bastante interesantes. Viene a nivel de Roma, el que he dicho antes, de Roma Eterna, está muy, muy bien. Te narra la historia de Roma en orden desde inicio hasta, bueno, no ha llegado hasta el final, porque son muchísimos años, pero ahora va por la República, acercándose poco a poco al final de la República. Todavía está en el momento de la Segunda Guerra Púnica, pero está bien porque inicia en la monarquía, que como digo, sí. pues, es muy desconocido, o sea que está interesante. Y sí, no sé si me dejo ser historia, Roma Eterna, La Escóbula de la Brújula, sí, los básicos, ¿no? Y bueno, seguro que hay por ahí muchos más, pero a nivel de podcast, sobre todo eso. Y, y luego a nivel de libros, más que libros, recomiendo la editorial de Despertaferro, que tiene, Sí. va sacando de todos los temas. Son un formato de libro un poco más pesado porque son, bueno, son divulgativos, pero son muy, bueno, vamos a decir que son científicos, vamos a decir de alguna manera, no son historiadores bueno, que lo narran de manera, entrando en profundidad y con las fuentes, ¿no? Entonces, hay alguno que se puede hacer un poco más pesado, pero bueno, si coges alguno de algún tema que te interesa, pues seguro que te va a gustar. Y como escritor de la parte de Roma, yo siempre el que he dicho antes, ¿no? Néstor F. Márquez tiene varios libros de la historia de Roma, de diversos momentos de la historia de Roma, que son muy interesantes. Son muy interesantes. De hecho, el otro día, cuando hablamos de Constantino, todo este tema del crismón, del estaurograma, todo esto Sí. lo narra perfectamente en varios de sus libros. Entonces, sí, también de ahí he sacado mucha de la información. Yo recomendaría, bueno, hay varios, pero me voy a lo que somos nosotros, que es Grial, bueno, recomiendo el cuento del Grial, el cuento del Grial de Chrétien de Ah, Troyes, qué bien de tú. que es el trovador, ¿no? El escritor del siglo XII, lógicamente adaptado a nuestros tiempos, pero yo lo recomiendo, ¿no? Es una historia realmente, bueno, fascinante, ¿no? Lógicamente pues, cómo ha influido el Grial durante todos esos siglos, ¿no? Ya hemos hablado de las películas, de, bueno, un Ujú. montón de libros, ¿no? El propio Javier Sierra tiene también un libro, bueno, lógicamente más de fantasía, pero basado en el tema del Grial. Entonces, yo os recomiendo, como somos Grial del tiempo, pues ir a la fuente, ¿no? Nunca mejor dicho, y beber de la fuente, que es el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, y lo recomiendo mucho. Y luego cambiando totalmente, volviendo siglos casi prácticamente a la actualidad, un libro que me marcó mucho fue el de Operación Valquiria, un Ujú. libro sobre la Operación Valquiria, bueno, un poco muy interesante, no, en ese momento yo no sabía, bueno, pensé pues que Hitler no tenía esa, digamos, esa cara oculta o no tenía esos enemigos, ¿no? Por detrás, sino Exacto. que todo era, y la verdad me fascinó saber, ¿no? Cómo había esas conspiraciones, cómo había todo eso por detrás, ¿no? Cómo el tipo por una y otra suerte, pues pudo ir esquivando esto y esto y Sí, esto. esa es prácticamente de suerte. O sea, igual hay otras que seguramente le salvó su servicio secreto y tal, ¿no? Pero esa es, creo que es parte y suerte, ¿no? Que esa maleta quedase Sí, apoyada de tal manera que no explotase de la manera que habían esperado. O sea, no recuerdo muy bien, pero era prácticamente suerte, ¿no? es total, es total. Entonces a mí me fascinó, esto lo leí con 16 17 años, me fascinó eso, ¿no? Como centímetros, como tú Ujú. dices, 40 centímetros, 50 centímetros, no más, Cambia la historia. puede cambiar la Exacto. historia de toda la humanidad a partir de esa época, ¿no? Total. Entonces, sí, es un libro que os recomiendo también. Y bueno, sí, los podcasts ya los has comentado tú. Sí, básicamente, pues sobre todo en mi caso mucho de ser historia. Y ya está, Javi. Yo por mí, Yo tengo un par de preguntas para finalizar ya el que se me han quedado ahí en el sí. tintero, un poco para romper ya el final, ¿no? El hielo bueno, hielo ya hace rato que está roto, pero Y derretido derretido, ¿no? también, con este Pero sí, calor. ya estábamos hablando antes de nuestro podcast, tienes que elegir con cuál capítulo te quedas. Qué buena, qué buena, qué buena. Tienes que elegir uno de nuestros hijos, ahí Bueno, sí, sí, sí.
A ver, yo creo que me voy a ir con el que más ha gustado a la gente por visualizaciones, que es el de América. Porque lógicamente es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Que tuve la suerte de vivirlo, porque realmente no fue un viaje, bueno, fue turismo, claro, pero ya sabéis cómo somos, nos gusta involucrarnos 100%, ¿no? Y yo cuando estuve ahí lo miraba con los ojos no hacía presentismo, sino todo lo contrario, ¿no? Yo me iba al siglo XVI y lo miraba todo con esos ojos y decía, esto es increíble, ¿no? Y entonces me gustó mucho hacer ese trabajo de campo, ¿no? Ese trabajo de campo, de recopilar, de Sí. ir a museos, aquí, allá, por toda Florida, traer fotos y luego ponerlo en común, ¿no? Esa charla. Entonces, yo me quedo con ese. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que me quedo, no tanto por la acogida que haya podido tener, sino por un poco porque me gustó a mí investigarlo y hacerlo, el de la Atlántida. Oh, sí. Porque me gustó mucho leerme, me llevó, o sea, al final la preparación del capítulo me llevó a leer el texto de Platón, tal cual. Ahora no recuerdo cómo se llaman, Los El guías. Timeo y Sí, el Critias, creo que se llaman, los dos textos. Son tan breves que te lo puedes leer, no necesitas estar ahí 2 meses leyendo, sino que te lo puedes leer bastante rápido y me gustó, ¿no? Me gustó ver, a pesar de que el tema en general de la Atlántida es más, quizás más conspiranoico de lo que nosotros solemos tratar, ¿no? Que nos solemos ir más a la historia real 100%, ¿no? Pero bueno, me gustó eso de salirnos un poco de ahí, ¿no? Y tratar un tema así más rollo Indiana Jones, que podía ser perfectamente, ¿no? Que está guay también de tanto en tanto salir un poco, ¿no? De la historia 100% real y, bueno, tratar temas un poco más mitológicos o menos seguros, ¿no? Y me gustó leerme esos libros tal cual, escritos por la mano de Platón, traducidos evidentemente, ¿no? Pero bueno, me gustó, ¿no? Que me llevó a investigar eso y a leer sobre ello y me gustó mucho hacerlo el capítulo. sí, Tal sí, cual. sí, totalmente. Yo voy a hacer aquí algo que no he mencionado, un poco como hacen en Ser Historia, ¿no? Que mencionan siempre la Universidad de Valladolid, la Universidad León, la de Universidad León de Valladolid, el y antiguo Egipto. Antiguo Egipto. Entonces sí voy a hacer una mención especial a la Universidad de Barcelona, donde estudié la carrera de Historia, ¿no? Quizás lo tendría que haber dicho al principio, pero ahí también dejo ese apunte, donde aprendí mucho, la verdad, y sobre todo esa concepción de la historiografía, ¿no? Me acuerdo mucho que era la historiografía, entender cómo se escribe la historia y por qué se escribe, no tanto el hecho en sí, sino qué intereses hay detrás de la historia. Me acuerdo que nuestra profesora nos dijo que nos buscásemos algo porque con eso no nos íbamos a ganar la vida con historia, la profesora de historiografía, entonces, bueno, no nos hemos ganado la vida, pero aquí estamos. Pero lo En estamos cierto utilizando momento bastante. se está utilizando y sí, yo me quedo ya con eso, Javi, y por mi parte encantado. Sí, sí, sí. Ya está. Sí, esperamos ya, cerramos temporada y lo he dicho, ¿no? A ver, algún short, esperado algún short de este agosto Sí, y ya nos emplazamos a la segunda temporada de Grial del Tiempo. ¿Te, eso te es. atreves a proponer algún tema? O no te... o Proponer mejor. algún tema. Venga, va, ¿Qué? sí, sí, visto un poco la acogida, tenemos que hablar de temas napoleónicos. Te van a poner un nick. Temas napoleónicos. Sí. Ahí lo vamos a hacer. Sí, y hay muchos temas que no son los típicos de toda esa historia, que seguro que podemos entrar por ahí. Ese y yo tengo que decir el de las reliquias, todo tipo de Sí, reliquias, sí, la mesa de Salomón, el grial, ¿no? Que está en el sí, propio nombre de este podcast. Todo, ¿no? Todo eso tenemos que, arca, ¿no? Bueno, y miles, ¿no? sí, Tenemos que hablar de ese tema en algún capítulo. No perfecto. será el primero seguramente, pero lo acabaremos hablando. Lo tocaremos, seguro. Pues nada, Fran, ha sido un placer esta temporada y nada, no sé, nos vemos a la Sí, siguiente. hasta la próxima, Javi. Muchas gracias a todos. Feliz verano y nos vemos de aquí a poco. Que ¿Septiembre? en septiembre nos vemos y en shorts antes. Adiós. Así que disfrutad, que vaya bien. Adiós.